Muy buenas tardes, gracias William. Agradezco la invitación y me honran con ser pues el coordinador de este panel tan importante que se está dando el día de hoy en la calidad de la educación superior en situación de extremas, análisis, propuestas y soluciones. La verdad que esto es de gran interés. Vamos a tener tres panelistas muy importantes con reconocimiento a nivel nacional e internacional, que esto eleva la calidad de estos eventos por la situación que estamos viviendo. Me da gusto saludar al doctor Gustavo Elías de la Hoz Herrera. Muy buenas tardes, doctor. Al doctor José María Remestroche. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Tengo ya activado el micrófono, la cámara todavía no tengo el permiso, pero agradecer mucho al doctor Pedro y a la gente que el día de hoy se ha preocupado para tratar de ver desde el área de ciencias de la salud cómo estamos sufriendo los efectos de la pandemia en la gente que está educándose en salud el día de hoy y qué propuestas o qué se está tratando de implementar. Gracias, un placer verlo y verlos conviene a todos. Gracias, doctor. Asimismo, saludamos al doctor Héctor Vivanco Cip. Él es de México, el cual pues se encuentra laborando en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. Doctor Gustavo Elías de la Hoz Herrera, ya lo veo conectado, lo saludo con mucho gusto. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, nada más le quiero decir la logística de este evento, la pregunta o el comentario que quieren, y saludamos muy buena tarde a todo nuestro público en general que están tocando y nos escucha. La pregunta sería, bueno, primero va a leer el currículo, del doctor Gustavo Elías de la Hoz Herrera. El doctor es médico, psicólogo, especialista en educación para la salud, magíster en educación, magíster en psicología clínica y sexualidad, doctor y postdoctorado en educación, docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre de Colombia. Trabaja actualmente en calidad de coordinador de investigaciones del programa de medicina en la Universidad Libre. Cuenta con las siguientes distinciones: egresado destacado de la Universidad Libre, reconocimiento de investigador por lograr la categoría de investigador asociado en MINS Ciencias, honor al mérito académico docente. Gracias, doctor, muy buenas tardes. Asimismo, presento el currículum del doctor José María Remestroche. Es docente, investigador y actualmente el director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 200 publicaciones en el área de medicina interna y gastroenterología. Ha sido secretario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y otras asociaciones afines. Tiene más de 15 años en la docencia en pre y posgrado. Gracias, doctor Remestroche. Asimismo, saludo con mucho gusto y leo lo que tenemos de currículo del doctor Héctor Vivanco Cip, México. Tiene la licenciatura en Química Clínica, maestría en Ciencia con especialidad en Inmunología, doctorado en Ciencia con especialidad en Inmunología y también es SNP del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja actualmente también en Instituto de Especialidades Médicas en Veracruz. Bueno, la pregunta y de lo que vamos a platicar el día de hoy es en relación a la problemática que ustedes están percibiendo e impacto en educación superior en el continente americano desde las perspectivas de las ciencias de la salud. Sabemos que actualmente todos los problemas que hemos tenido, y como se ha dicho en muchas conferencias, no estábamos preparados para esto,
pero estamos presentando y resolviendo los problemas que actualmente se nos presenta en en esta pandemia. Entonces, doctor Gustavo Elías de la Hoz, lo dejo, le doy la palabra para que haga su presentación. Okay. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a todas las personas que me han invitado al comité organizador. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, siga. Bueno. Ok, sí. La verdad es que nosotros todos estamos muy preocupados por esta situación, como lo hemos venido escuchando en las conferencias anteriores. Al área de la salud es la que más nos ha afectado y tenemos como el principio del doble efecto en el área de la salud. Primero, somos los responsables, somos la primera línea contra el virus, y segundo, somos los que estamos sufriendo más el proceso de formación de los nuevos profesionales de la salud. Entonces nos toca como jugar ese doble efecto, el de atender en primera línea a todos los pacientes y no dejar de lado el compromiso de la formación de los futuros profesionales de la salud. Y esto nos ha afectado demasiado porque nos ha tocado volver virtual lo virtualizable, ¿verdad? Y nos ha tocado hacer una migración abrupta de la educación presencial a la educación no presencial. Y sabemos que la formación en ciencias de la salud tiene un gran componente de práctica formativa bajo supervisión docente, con una práctica con los pacientes para que estos pacientes nos puedan a nosotros dar la formación que nosotros queremos en los futuros profesionales. Entonces, hoy en día hemos visto que la enseñanza ha migrado de la formación presencial a lo virtual y también ha generado un gran impacto sobre el aprendizaje autónomo de todos los estudiantes. Eso ha sido muy difícil para todos, más difícil para los docentes. De pronto los estudiantes se han adaptado con más facilidad, pero ha sido muy difícil para nosotros los docentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal problema de algunos estudiantes? El no tener el contacto directo con el paciente y también no tener acceso a la educación remota, porque todavía algunos estudiantes no cuentan con los recursos para poder tener, si tienen un computador, si tienen un móvil, pero no tienen el servicio para estar conectarse a la internet. Entonces, muchas universidades que han hecho en Colombia les han entregado a los estudiantes unos chips con recarga para que puedan tener acceso a la educación virtual, porque no ha sido fácil. Nos ha tocado posponer los programas de intercambio internacional de los docentes. No pueden los docentes tampoco salir, los estudiantes tampoco pueden hacer la movilidad y las prácticas que hacían en otros lugares, porque ustedes saben que las fronteras están cerradas. Entonces, la COVID ha tensionado el sistema de salud, la arquitectura de las universidades, todas las personas y sobre todo las personas estamos confinados y los estudiantes del área de la salud siempre han tenido como esa modalidad de poder, por ejemplo, en Colombia tenemos siempre muchos sitios de práctica asistenciales, 3 o 4 instituciones de salud, y eso ha sido imposible llevarlo a cabo. Entonces nos ha tocado virtualizar lo virtualizable. Nos ha tocado entonces tener en estos momentos ya una educación híbrida. Desde hace un mes empezamos con la educación híbrida en Colombia. Los estudiantes van 2 veces a la semana al laboratorio de simulación porque no pueden tener contacto directo con los pacientes. Y los estudiantes de último año tampoco están las 8 horas en instituciones de salud, solamente pueden estar 4 o 5 horas. Todo eso entonces ha hecho que la institución tenga unos nuevos compromisos, unos nuevos retos y los docentes también. Entonces nos toca a las instituciones diseñar e implementar nuevas normas de protección personal, dotar a los docentes de los elementos de protección personal que están en los sitios de práctica formativa, tener unos adecuados mecanismos de comunicación y señalización de las medidas de protección para el control de la propagación de la enfermedad, reprogramar y hacer nuevos manejos de horarios, cambiar la intensidad horaria de las asignaturas,
modificar el tamaño de los salones con el número de estudiantes, definir los roles y responsabilidades de los estudiantes, los docentes y en los espacios de laboratorio, prevenir la deserción, que en Colombia se ha aumentado una deserción aproximadamente del 10 al 20%. Los programas de ciencia de la salud son los que tienen menos deserción en Colombia, sin embargo, se ha presentado unos niveles de deserción. Hay que hacer nuevos bases de datos para que los estudiantes puedan consultar. Ya no tenemos acceso a las bibliotecas presenciales. Ya, entonces, aumentar el número de préstamos de las computadoras. Entonces, ya las universidades le han prestado sus computadoras a los estudiantes que no tienen. Y nos ha tocado, entonces, cambiar toda la realidad, ¿cierto? Entonces, yo pienso que una de las principales conclusiones que tenemos nosotros es que tenemos que fortalecer la formación de los profesores en el uso de las aulas virtuales, porque nosotros nos tocó en 2 semanas aprender. Suspendimos durante 2 semanas las actividades teórico-prácticas para formarnos a los docentes. Tenemos que entrar y garantizar la disponibilidad del talento humano para desarrollar las experiencias de aprendizaje en línea. Tenemos que implementar un modelo de normas de distancia social. Y tenemos que implementar formas creativas para buscar la complementariedad entre la educación presencial y la educación virtual, o sea, lo que se llama el híbrido. Y también tenemos que proteger la estabilidad de los docentes y del personal administrativo, porque muchos docentes han pensado, bueno, ya yo tengo la edad de pensionarme, mejor prefiero pensionarme que ponerme a aprender toda esta nueva virtualidad y lo más fácil es dejar esto a un lado, ¿verdad? Y tenemos que acatar los protocolos de bioseguridad. Tenemos que los docentes del área de la salud tenemos más que enseñar con el ejemplo, con el testimonio que con la teoría. Tenemos que entonces ampliar los laboratorios de simulación, porque ya la capacidad tiene que reducirse a unos aforos establecidos por la ley. Las prácticas no son ni deben ser reemplazadas por la virtualidad. Eso es un reto que tenemos. Las prácticas de salud no pueden ser reemplazadas por la virtualidad ni por videos de simulación. Y tenemos que ir implementando el retorno gradual y progresivo a todas las actividades académicas. Muchas gracias. Por todos estos datos que nos está dando, cómo lo están pues presentando, cómo lo están viviendo en la universidad, en el área de ciencia de la salud en Colombia. Sabemos que no es fácil, doctor, y todo lo que se hace, no nada más a nivel local, nacional, sino a nivel de todo el mundo, el esfuerzo que se está haciendo, porque lo repito, nadie estaba preparado para todo esto. Bueno, seguimos con la presentación. Yo le pido al doctor José María Remes Troche, con relación al tema que se ha propuesto en esta plática. Adelante, sí, doctor. Gracias al doctor Pedro y coincido con el doctor Gustavo de la Hoz en la problemática y cómo nos toma esta situación. Yo haré primero un análisis de cómo estábamos y cómo nos agarró esta situación, qué es lo que estamos adaptando a través de la universidad y otras universidades afines y hacia dónde vamos. Yo creo que es importante pensar, y lo voy a poner en la mesa, no pensar nada más en educación de pregrado. Creo que muchas de las universidades estamos inmiscuidos en programas de posgrado, tenemos residencias médicas como en la Universidad Veracruzana y programas incluso de posgrado. Entonces, visualizar la problemática de la educación en los diferentes niveles, en el estudiante de medicina, en el residente de especialidad y en la gente que está en un posgrado. Y no nada más en medicina, pensar también en nutriología clínica, química, farmacéutica, veterinaria, enfermería, psicología, donde evidentemente siendo nosotros trabajadores de la salud va a impactar. Nos ha limitado mucho, pero escuchando al doctor de la Hoz en estos modelos que se proponen en Colombia, que son similares a los de México, ver las áreas de oportunidad. Entonces, ¿dónde nos agarra? Nos agarra en un momento donde a principios de la década estábamos migrando a este modelo de estudiar de forma más flexible. Y pongo el ejemplo de la Universidad Veracruzana. Estamos en esa transición donde desde hace algunos años los chicos se involucran en el diseño curricular, pasamos de un modelo rígido a un modelo flexible y de repente nos toca la pandemia, donde evidentemente
dependiendo en la fase donde estemos entrenando o educando, puede ser mayor o menor el impacto. Si pienso un poco en mis alumnos que están en los primeros semestres, en la parte básica, definitivamente el impacto puede ser menor. Hay un impacto, pero es menor porque es donde tenemos una mejor cabida de este modelo de educación a distancia. Para esas carreras o esas materias que son parte de la base, pongo medicina porque es donde yo trabajo, creo que continuar con el modelo de telemedicina pues nos ha permitido salir adelante, ¿no? Las clases virtuales, este modelo de e-learning que definitivamente no es óptimo. Coincido también en que tanto en México como en el resto de Latinoamérica la disponibilidad del Internet puede ser limitada para algunos estudiantes, pero se va readaptando. Y en ese sentido creo que para las primeras etapas de formación, la telemedicina es algo que llegó para quedarse. Y yo lo veo como áreas de oportunidad. Hoy, simplemente en una de las clases que tenía temprano por la mañana con mis chicos en tutorías, me decían, es que en este momento de pandemia prácticamente hemos tenido todas las clases, ¿no? Tenemos menos ausentismo de los maestros y coincidimos más en el horario. Eso es algo que me parece positivo que hay que adaptar. El problema empieza cuando tenemos los estudiantes que definitivamente tienen que estar en la práctica clínica. Esta parte insoslayable de que en la medicina tenemos que tener práctica, tutoría guiada, es algo que de pronto no estamos seguros cuál es la mejor solución. Probablemente para esta etapa de formación donde la práctica clínica es esencial, hablo de internado, hablo de residencias, hablo de cuestiones técnicas, seguramente el posponer la carga práctica va a ser una solución en algunos modelos. El retrasar el ingreso o retrasar los egresos puede ser algo complejo, pero pudiera ser una solución. Y también aumentar las actividades de razonamiento clínico en este modelo de casos virtuales, enseñanza a través de simuladores. Creo que esto es algo que hay que ir adaptando. Los simuladores, tenemos algunas áreas de medicina donde la simulación es algo real, pero sí pensar lo que tiene que ser de forma escalonada. Yo creo que así nos agarró la pandemia. Hemos discutido mucho con los internos, si se quedan, si se van, cuándo regresan. Creo que el panorama de la pandemia hoy es diferente al de marzo o abril. Cuando estaban los chicos empezando el curso en el pico de la pandemia, definitivamente la opción fue retirarlos hasta tener las condiciones seguras. Seguramente hoy, en algunas partes del mundo, ojalá en 2 o 3 meses, con la disponibilidad de mayor equipo de protección, sistemas de vacunación que estarán seguramente en primera línea para los trabajadores de la salud y las poblaciones de alto riesgo, tenemos que estar ya en ese pasito adelante de cómo ir reintegrándonos en forma escalonada. Y yo creo que esto es algo que nos toca a todos pensar para los siguientes 3 a 6 meses. ¿Cómo van a regresar? ¿Cómo van a regresar los pasantes, los estudiantes, los residentes? ¿Cuál va a ser ese entorno seguro? El doctor de la OSP menciona un modelo que están siguiendo en Colombia, días alternos, guardias reducidas. Habrá servicios donde seguramente sabemos que el riesgo es menor. Hoy, por ejemplo, sabemos que esos grupos de mayor riesgo son los pacientes y los profesionales de la salud que están en un área de terapia intensiva o en quirófanos, donde seguramente el contagio es mayor. Pero también recordar que parte de ciencias de la salud es la promoción y el ir de la mano con la pandemia y con los enfermos. Y ejemplos hay muchísimos donde grupos de estudiantes, enfermeras, estudiantes de psicología han puesto su granito de arena para decir yo quiero contribuir a salir adelante. Creo que no tenemos que perder el objetivo de nuestra salud es primero, pero subir un poquito el nivel de protección pensando en que tenemos que salir de forma escalonada a esto. Y creo que algo que llegó también para pensar en los planes más adelante de todos los programas de medicina es definitivamente la educación virtual, la educación a distancia. Hay otro ejemplo que yo también lo veo con los residentes
de posgrado que de repente rotaban con nosotros de diversas sedes, definitivamente no pueden venir el día de hoy, pero hemos hecho grupos de trabajo con 5 o 6 sedes, donde una vez al mes, con profesores de diversas sedes, estamos coincidiendo en un horario donde seguramente de forma presencial era muy difícil hacerlo. Hoy, una vez al mes, se conectan 6 escuelas de gastroenterología del país a discutir un caso clínico. Eso definitivamente es una gran ventaja y la tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Hasta aquí quisiera intervenir en este momento, doctor Pedro, y seguimos atentos de este foro. No se escucha, tiene su micrófono apagado. Gracias, doctor Remestroche. Lo conocemos, todo el gran trabajo que hace. Así, continuando con el doctor Héctor Vivanco. Sí, lo escuchamos, doctor Héctor. Gracias, doctor Pedro. Gracias a todos por compartir estas experiencias y estas opiniones sobre un tema que es fundamental, reflexivo. Sin duda alguna, cómo nos hemos adaptado durante esta pandemia a esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje, que dicho sea de paso, el aprendizaje ha sido para todos, incluyendo para profesores, docentes de todas las universidades en el mundo, sin duda alguna, algunos con mayor tecnología, otros con menor disposición de recursos tecnológicos, pero todos hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses el cómo llevar a cabo nuestra labor docente, reinventándonos en muchas ocasiones, combatiendo algunas deficiencias, en particular en el uso de las tecnologías de información y de comunicación. Sin duda alguna coincido con los compañeros con los que me toca compartir este panel, en el sentido de que la parte más afectada en esta pandemia, hablando de estudiantes en formación del área de ciencias de la salud, ha sido la práctica profesional, la práctica clínica, que es un denominador común, no solo en medicina, sino en cualquier de las diferentes licenciaturas del área de ciencias de la salud. Esta parte de contacto con los pacientes, de contacto con una realidad profesional, sin duda alguna no es posible ni será posible poderla reemplazar con el uso de tecnología y educación virtual. Sin embargo, yo lo que creo es que dentro de lo positivo que nos ha dejado esta pandemia, definitivamente es el poder ganar de alguna manera experiencia, porque ya existían muchas herramientas tecnológicas antes de la pandemia, que nosotros no veníamos usando de manera correcta o de manera sistematizada. En el caso de, por ejemplo, los laboratorios de simulación virtual, ya existen prácticamente para cada área de ciencias de la salud, no solo para medicina, en el caso de los estudiantes de psicología, de enfermería, de química clínica, etcétera. Existen recursos en la red que permiten ya en escenarios virtuales poder tener una formación, en el caso de los estudiantes, complementaria a los saberes teóricos. Definitivamente el reto de cómo continuar las actividades de enseñanza que van enfocadas a la parte final de la formación de nuestros estudiantes en ciencias de la salud, me refiero a su práctica profesional, es sin duda alguna la interrogante que todos tenemos, porque han pasado ya prácticamente un año desde la primera descripción del primer caso por COVID-19, en donde en todos estos meses, bueno, la formación de nuestros estudiantes bajo la asesoría y bajo la supervisión en hospitales, en clínicas, en comunidad en general, sí se ha visto afectada. Y es innegable que este tiempo que ha pasado, en donde los estudiantes en prácticas profesionales o servicio social no han podido salir a campos clínicos, es un tiempo que se ha, si no perdido, sí al menos retrasado en su proceso de formación. Y es ahí donde está el gran problema. ¿Cómo recuperar este tiempo perdido? Cómo promover estrategias que desde un punto de vista seguro puedan permitir una reincorporación de nuestros estudiantes en los escenarios clínicos de manera gradual.
Entonces, hablando específicamente de las herramientas virtuales que durante este periodo hemos reforzado su uso con los estudiantes, un tema interesante es, siendo esta la generación, me refiero a los estudiantes, pues más apegada a recursos tecnológicos, también para los estudiantes ha representado un reto la educación virtual. No es lo mismo de pronto como se venía manejando los recursos virtuales, el entretenimiento en redes sociales, etcétera, a una educación al 100% de tiempo completo de manera virtual. Y en ese sentido, bueno, un tema que yo destaco es esta necesidad de pronto promover entre nuestros estudiantes, de pronto motivar a los estudiantes a una nueva forma de aprender. Sin duda alguna, hay muchos recursos en la red de la cual hemos hecho uso para las estrategias de enseñanza, pero no al 100% esas estrategias al final del día van a representar pues un beneficio para nuestros estudiantes. En realidad, estamos ante un problema que es complejo porque tanto estudiantes como docentes estamos aprendiendo a usar todas estas herramientas. Gracias, doctor Vivanco. Les quiero compartir algo de todo lo que hemos leído y estamos viviendo. Dice, según las estimaciones de la UNESCO, más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países no pueden asistir a los centros de enseñanza debido al COVID. Y otro dato importante es dar una clase por videoconferencia no es educación en línea. La educación en línea requiere de un gran trabajo previo de diseño institucional de los contenidos. Actualmente la Universidad Veracruzana está haciendo sus programas ya en línea, pero muchos no. Lo que se ha analizado es, no todo puede ser en línea, lo que comentaban ustedes. La pregunta es, de acuerdo a todo lo que se está llevando, el estudiante saldrá con todas las competencias y habilidades que debe de tener. ¿Nos podría contestar, doctor Gustavo Elías de la Hoz Herrera, esta pregunta? Bueno, estoy completamente seguro que no va a lograr las competencias, porque no es lo mismo aprender con un maniquí, aprender con un video, que interactuar directamente con el paciente. ¿Qué hemos implementado nosotros en la universidad? Los muchachos que empezaron el año de internado rotatorio, que es el último año de formación en medicina, que empezó el 1 de julio, no empezaron el 1 de julio, empezaron el 16 de julio. Y durante 2 semanas le hicimos un intensivo práctico de ginecología y obstetricia, que es el último semestre de ellos. Las rotaciones de pediatría se alcanzaron a realizarlas, que es el 9º semestre, pero las rotaciones de ginecología y obstetricia, que era el 10º semestre, no pudieron hacerla. Entonces, durante 3 semanas los llevamos a un hospital materno-infantil para que hicieran maniobras de Leopold, para que hicieran especuloscopia, para que atendieran partos, para que tuvieran ayudantías en cesáreas, porque definitivamente no todo la enseñanza de la medicina puede virtualizarse, no todo. Necesitamos siempre ese contacto con el paciente y esas habilidades que se pueden lograr en un laboratorio de simulación, pero no es lo mismo porque el laboratorio de simulación del maniquí no se queja, no habla, no se mueve, no sonríe, pero un paciente sí expresa todos esos sentimientos y emociones. Gracias, doctor. Doctor José María Remestroche, ¿cuál es su opinión de esta pregunta? Coincido y a ver, la respuesta es muy puntual. El día de hoy, en el momento que estamos viviendo, cada país lleva un momento diferente. Yo hablo de México, coincide bastante con lo que pasa en el resto de Latinoamérica, por lo menos hasta Centroamérica. Creo que no van a salir con las competencias que teníamos nosotros planeadas. Evidentemente, esa parte práctica clínica es indispensable. Creo que la respuesta a esto es, más que decir que no van a tener las competencias, creo que estamos postergando el desarrollo de sus competencias. Yo creo que así como
Antes hablábamos de cuándo vamos a regresar a como éramos antes. Sabemos pues no es cierto, vamos a regresar a una nueva normalidad. Creo que hoy vamos a tener nuevos estudiantes de medicina y nuevas enfermeras que se están gestando en un modelo de transición. Nuevo no quiere decir que vaya a ser incompetente. Probablemente sus competencias las tengamos que postergar. El ejemplo que decía el doctor de la Hoz es uno de ellos. Nosotros estamos esperando a ir paulatinamente incorporando a estos estudiantes, a estos residentes. Hay que determinar el momento preciso para que el sujeto no esté en riesgo. Y creo que lo vamos a lograr, es cuestión de tiempo. Pero sí tenemos que tener esa flexibilidad de brindarles o apoyarles en esas nuevas competencias que van a estar retrasadas. Pero también van a tener nuevas competencias. Yo creo que hoy, en la era digital, ellos lo hacen mejor que nosotros. Ellos nos dicen cuál es la mejor plataforma, cuál es la que menos se traba. Cuando te el doctor Vivanco, nosotros también nos podemos ir retrasando. Nosotros, me refiero a los tutores, a los maestros que no teníamos mucha idea a veces de cómo accesar. Los chicos en estas nuevas competencias que tienen, debemos de compartirlas. Entonces yo creo que es una cuestión de ir readaptando, darnos el tiempo. Creo que como tomadores de decisiones, tenemos que tener muy claro cuándo es el momento para regresar a esa nueva normalidad, porque pensamos y creemos que ellos son fundamentales en el retorno a la nueva normalidad. Yo visualizo a enfermeras, a médicos, a psicólogos, a químicos, que sepan mejor que nosotros cómo enfrentar lo que resta de la pandemia y, ¿por qué no?, las pandemias que nos faltan. Creo que esto es algo que llegó para quedarse y seguramente lo harán mucho mejor que lo que lo hicimos. Es mi comentario. Gracias, doctor José María Remestroche. Doctor Vivanco, su comentario con relación a la pregunta. Sí, muchas gracias. Coincido en que las competencias y habilidades de los estudiantes en formación, sobre todo aquellos que están en el último tramo de su formación, aquellos que están ya en la parte de prácticas profesionales, se va a retrasar. No comparto la idea de que esta generación, por haberle tocado vivir una situación extrema como lo es una pandemia mundial, de pronto vaya a tener competencias no desarrolladas. Al final del día, la práctica clínica es una labor que dura toda la vida. Como tal, uno va aprendiendo en su profesión, ya sea medicina o profesional de otras carreras de ciencias de la salud, y vas ganando experiencia a lo largo de los años a través de esa práctica profesional que desarrollas. Entonces, yo lo que creo es que, y coincido, es que efectivamente se van a retrasar. Yo pondría más bien énfasis en el hecho de empezar a diseñar estrategias para ver las maneras de cómo recuperar este tiempo que se ha perdido en el sentido estricto de tiempo, pero que se puede recuperar más adelante a través de la reinserción de nuestros estudiantes en campos clínicos. Es un hecho también que después de que la pandemia finalmente se controle, ya sea por las estrategias profilácticas a través de vacunación o también a través de otros mecanismos, sin duda alguna nos va a dejar nuevos retos, porque no olvidemos que muchas patologías que venían siendo un problema de salud pública como tal, durante esta pandemia prácticamente se han olvidado. Y nuestros estudiantes, sin duda alguna, al reinsertarse, van a poder estar en contacto de nueva cuenta con una mayor demanda de servicios, que también va a hacer que esa práctica profesional que se espera se presente en su reinserción, se dé de manera natural e incluso acelerada. Tiene el micrófono apagado, doctor Gutiérrez. No le escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Gracias, doctor Vivanco. Debido a lo que estamos viviendo, sus grandes experiencias que han aportado, nos ha dado pues otro panorama y la realidad, lo que lo mencionan ustedes. Ustedes son los que conducen, orientan, guían
a los nuevos formadores, a los nuevos recursos humanos para la salud. Y esto nos lleva a nosotros, si está teniendo estos detalles que ustedes mencionaron, por lo cual a lo mejor no logra todas las competencias, yo creo que esto, pues nosotros tenemos que cambiar la currícula. Sabemos que los órganos acreditadores de los programas nos llevan a que debemos estar actualizados, y yo creo que no había ninguna currícula así como para decir si tengo una pandemia o tengo un problema, ¿cómo le voy a hacer? Todo íbamos a los indicadores que nos propone. Otra pregunta es, ¿se tendrían que cambiar los planes de estudios en cada uno de sus programas educativos, pero no nada más hablando de medicina, sino enfermería, nutrición, odontología, químico clínico, ¿sí? Todo esto, ¿se debe de cambiar la currícula o se queda igual? ¿Qué proponen ustedes? Doctor Gustavo, ¿lo escuchamos? Bueno, el currículo no va a cambiar. El currículo sigue siendo igual, porque ya tenemos definidas cuáles son las competencias que debe lograr el profesional de la salud. Lo que tenemos es que actualizarlo, ¿verdad? E incorporar nuevos contenidos de COVID. Entonces tenemos que introducir contenido de COVID en pediatría, en ginecología, en cirugía, desde luego que es de medicina interna, en salud pública, es decir, en todos los componentes de formación tenemos que insertar como una nueva unidad. Sí, pero no es cambiar el currículo es el mismo. Tenemos que actualizarlo e incorporar esta temática. Nosotros, por ejemplo, con los residentes que hicimos, los residentes estuvieron suspendidos durante un mes, porque ¿quién definía la entrega de los elementos de protección personal al residente? Ya está definido por ley que las administradoras de riesgos laborales tenían que dotar a todos los profesionales de la salud con elementos de protección personal. Pero las instituciones de salud decían, no podemos recibir el residente porque no tenemos cómo dotarlo de eso. Y la universidad no estaba preparada para eso. Al final, ¿qué hicimos? Bueno, entonces nos pusimos de acuerdo entre las universidades y las instituciones de salud. 50 y 50. Nosotros entonces dotamos al residente con los elementos de protección personal, 50 a la universidad y 50 a la institución de salud. Pero el currículo entonces ahora lo actualizamos con este tema de pandemias, con este tema de vacunas, con este tema de COVID, pero el currículo sigue siendo el mismo, solo que le hemos agregado entonces esta realidad que estamos viviendo. Gracias. Sí, gracias, doctor. Doctor José María, ¿qué opinión tiene? ¿Sé que cambiar, actualizar o qué propondría usted para ahora sí? Porque como dijo usted, van a venir más pandemias, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Yo creo que esta es una de las primeras. Ya tuvimos la influenza, que si recuerdan tuvimos detenido un poquito, pero no fue tanto como esta del coronavirus. ¿Qué propone usted, doctor? No, yo creo que aquí es muy interesante, coincido. A ver, la rama básica que tiene o el conocimiento básico de la medicina o de la química clínica o de la nutrición no va a cambiar. Sí creo que más que cambiar la currícula habrá que adaptar alguna de estas áreas emergentes, y creo que aquí lo importante más que cambiar es priorizar y darle peso específico a esas ramas o a esas materias que de repente quedaban un poquito en el olvido. Yo pongo un ejemplo. Si nos imaginamos que esto hubiera pasado con un grupo de alumnos con un excelente, habiendo llevado a cabo un excelente medicina comunitaria, ¿no? Esa materia existe, pero de repente pues es una materia que en algunas universidades se minimiza un poco. Entonces yo creo que hay que priorizar esas materias relacionadas al manejo de esto. Creo que tenemos que tener muy claro que a partir de ahora tenemos que prestarle más atención a la epidemiología, a la medicina comunitaria, a la bioestadística. Este es un efecto de un poco de... Yo estoy seguro que a partir de esta pandemia, las siguientes generaciones habrá chicos de medicina que quieran estudiar epidemiología, o enfermeras que se quieran dedicar plenamente a la medicina comunitaria, o químicos que se vayan al estudio de la biología molecular para el desarrollo de vacunas. Creo que más que cambiar, tenemos que priorizar y tenemos que identificar ese perfil y esa estudiante que el día de hoy está pensando en que quiere ser cirujano como muchos cirujanos, o que quiere ser enfermero para trabajar en un hospital público o privado.
creo que tenemos una oportunidad de oro de identificar y ofrecer nuevas alternativas. Gracias, doctor Remestroche. Doctor Vivanco, su comentario. Sí, gracias. Mi punto de vista es que si bien en términos generales las currículas de los diferentes programas de licenciaturas en Ciencias de la Salud no se va a impactar tanto en cambios sustanciales, yo considero que sí vamos a ver en los próximos años algunas modificaciones menores, sobre todo hablando de promoción a la salud. No olvidemos que la formación de los estudiantes en Ciencias de la Salud, en términos generales, en mayor o menor medida, se incluye en los contenidos curriculares aspectos relacionados a esta actividad. Me refiero a la promoción de la salud, que hoy más que nunca deberíamos de reforzar después de una pandemia en donde hemos podido visualizar cómo muchos de los problemas de salud pública que ya traíamos, obesidad, diabetes, entre otras, están resultando ser un detonante de una crisis severa mundial, como lo ha sido la infección por COVID-19. Más allá de las modificaciones curriculares de fondo o de forma, yo sí creo que lo que hemos aprendido durante esta pandemia va a modificar sin duda alguna no solo la enseñanza para estudiantes de Ciencias de la Salud, sin duda alguna podemos disectar la formación de los estudiantes en asignaturas básicas, que yo creo que, como mencionaba el doctor Remestroche, esas han sido las que menos se han visto impactadas por la facilidad de a través de manera virtual poder seguir impartiendo conocimiento, transmitiendo conocimiento. Pero habrá nuevas formas seguramente de fomentar la práctica profesional, que esas sí se tornan como un reto a futuro. Mi opinión es que sí vamos a ver cambios, aunque sean menores, en las currículas y definitivamente como estrategias de enseñanza, la modalidad virtual llegó para quedarse. Es claro que muchas universidades han visto beneficios en poder masificar, es decir, poder llegar a un mayor número de estudiantes a través de contenidos teóricos principalmente. Y quizás el reto de esa masificación sería dar salida a esos estudiantes en escenarios prácticos al final de su formación. Gracias, doctor Vivanco. Fíjense que les comento aquí en la dirección de laboro de la Universidad Veracruzana, me llegan muchas solicitudes sobre que debe de aumentarse el número de plaza o matrícula para los estudiantes. ¿Ustedes están de acuerdo? Si ya tenemos, de acuerdo al dinero que nos otorga la federación, así como en Colombia, respetando, ¿están de acuerdo que aumentaríamos la matrícula o nos quedaríamos igual? ¿Qué opina, doctor? Cambiamos un poquito la dinámica. ¿Qué opina, doctor Remestroche? El aumentar la matrícula, yo creo que va a depender de cada carrera, de cada facultad. Si a mí me pregunta si hubiera que aumentar la matrícula de medicina, yo le diría, no me parece que sea la mejor solución. Me parece que la mejor solución es ser más eficientes en ese grupo de estudiantes que se quedan sin hacer una especialidad médica. Usted lo sabe, acaban de aumentar muchas plazas. Y no necesariamente va a garantizar su buena educación, porque el crear una nueva plaza implica que tengamos más tutores que estén pendientes de los chicos. Entonces, yo creo que no es número, sino es calidad y reorientar. A lo mejor lo que se tiene que hacer es algunas especialidades, como pudiera ser medicina familiar, ¿no? O medicina comunitaria, tener un mejor salario y una mejor preparación para que esa masa crítica de chicos hoy que se quedan trabajando en una farmacia sin especialidad formen parte de este sistema de salud piramidal que estamos muy, muy mancos en muchos sentidos. Tenemos que tener excelentes médicos generales. Y lo veo y lo pienso igual, probablemente con enfermería, nutrición, odontología. No estoy seguro que más plazas en este nivel sea mejor, ¿no? Sí,
Así lo hemos visto, porque me llegan muchas solicitudes que ahora, como es virtual, puedan meternos de plaza. Le damos la explicación, pero aún así siguen existiendo. Digo, a lo mejor estoy dando una respuesta que no es adecuada. Doctor Vivanco, ¿qué opina usted? Sí, mi opinión es que esto nos va a empujar, sin duda alguna, lo que estamos viviendo, hacia eso, hacia un incremento de matrícula propiciado por las ventajas del método virtual. A ver, ¿cuáles son las principales ventajas de este modo de enseñanza? Bueno, obviamente es ahorro de espacio. Uno puede llegar a mayor cantidad de gente a través de estas técnicas virtuales de enseñanza que como veníamos trabajando antes de la pandemia. Sin embargo, no necesariamente por esta justificación, en todas las carreras de ciencias de la salud sería recomendable incrementar una matrícula. Ya ustedes exponían lo que ocurre normalmente en campos clínicos, que normalmente a veces son reducidos en los hospitales, y de pronto el incrementar una matrícula va a tener un efecto de cuello de botella al finalizar la formación de los estudiantes de medicina, justo cuando van a sus prácticas profesionales. Lo mismo puede ocurrir en el caso de otros profesionales de la salud. Es decir, hay que hacer un análisis muy consciente de lo que implica la formación completa e integral del estudiante en el campo de ciencias de la salud. A diferencia de otros profesionales, en el caso de cualquiera de las carreras de ciencias de la salud, sí se requiere esa experiencia asistida o asesorada al final de la formación de estos estudiantes, y no necesariamente tener más significa un mayor beneficio a la sociedad. Puede incluso tener algunas complicaciones. Gracias, doctor Vivanco. Doctor Gustavo Elías de la Hoz, ¿cuál es su opinión? Bueno, nosotros en Colombia estamos haciendo todo lo contrario. No hemos aumentado las matrículas y se han ofrecido muchos sistemas de facilitación de pago. Pues sabemos que esta pandemia ha afectado económicamente a todas las familias. Como les decía, se aumentó la deserción en los programas. Entonces lo que hemos hecho es, por ejemplo, en este segundo semestre del año 2020, yo trabajo en una universidad privada, y todas las universidades privadas en Colombia decidieron no aumentar el valor de las matrículas, e inclusive las matrículas del primer semestre han bajado entre un 10 y un 20% en el valor de la misma. Y para los estudiantes que ya están cursando no se les incrementó el valor de la matrícula, y para el próximo año tampoco se va a incrementar el valor de la matrícula. Entonces yo pienso que es una forma de seguir apoyando la formación del talento humano en salud, porque sí que lo necesitamos. Gracias. Gracias, doctor Gustavo. La última pregunta, ya se nos está terminando el tiempo, sería, ¿esta pandemia ha afectado la investigación con relación a su trabajo diario y con los estudiantes, o cómo la han vivido? Comenzamos, doctor Vivanco. Sí, el área de investigación, que es otra de las aristas o salidas de la formación de un profesional en ciencias de la salud, sin duda alguna se ha afectado, como en el caso de la actividad profesional y la práctica clínica, en sus actividades presenciales. Sin embargo, yo considero que, y quizás investigación es una de esas aristas o salidas que menos se ha visto afectada, porque al día de hoy y antes de la pandemia, ya veníamos trabajando con muchos escenarios virtuales que implicaban la interacción y la formación de los estudiantes, y no necesariamente esas actividades han parado. Hay mucha investigación que actualmente se desarrolla a partir de información ya generada previamente o que se está generando. Me refiero a metaanálisis, me refiero a una investigación más de tipo descriptivo que no se ha visto afectada. Si hablamos de la investigación experimental, en donde ahí están involucrados estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado, por supuesto que también se han visto afectados. Muchos de estos proyectos, bueno, han tenido que ser pospuestos por seguridad de nuestros estudiantes y incluso por términos económicos que también se han sumado como una complicación más. Sin embargo, creo que dentro de todo, prueba de que la investigación
es de las quizás actividades en salud que menos se han frenado, pues es la cantidad de información que se ha descrito sobre COVID, no solo sobre la parte de la patología per se, sino también la descripción de trabajos básico-clínicos, que incluso lo vemos ahora, pues ha llevado a una carrera acelerada para el desarrollo de la vacuna, que prácticamente está asomándose ya con algunos candidatos muy sólidos. Entonces, en términos generales, creo que la investigación, a diferencia de la formación clínica, no se ha visto tan mermada ni tan afectada como pareciera. Okay. Gracias, doctor Vivanco. Doctor Gustavo Elías de la Hoz, ¿qué opinión tiene? ¿Si ha sido afectada la investigación con toda esta pandemia? Lo anterior constituye una Sí, a nosotros sí nos ha afectado bastante. Nos ha afectado. De pronto la investigación básico-clínica no tanto, pero sí la universidad estuvo por ley cerrada durante 2 meses. Entonces no había acceso a los reactivos, no había acceso a evaluar los medios de cultivo y los investigadores entraron en crisis porque se perdió mucha la información y mucho de lo que veníamos adelantando. E inclusive con los estudiantes de pregrado y de posgrado también nos ha tocado cambiar y aceptar ser flexibles en la ejecución de las investigaciones porque no es posible acceder a los pacientes o a los sujetos de investigación. Entonces, ¿qué opción hemos hecho? Los que sí tengan la opción de continuar la investigación, pues termínenla, tanto en pregrado como en posgrado. Y los que no, entonces diseñen una revisión bibliográfica con lo que va a tener adelantado el protocolo de investigación y entonces diseñen un artículo científico para publicar en nuestras revistas de la universidad o en otras revistas donde se han aceptado estos artículos. Entonces sí nos ha tocado ser flexible de que nosotros, un requisito de grado en pregrado y en posgrado es presentar un trabajo de investigación científico. Pero nos ha tocado entonces con esta crisis flexibilizar y entonces en algunos casos un artículo científico. Así que sí nos ha afectado bastante esta pandemia. Gracias, doctor Gustavo. Doctor José María Troche, ya nos quedan unos minutitos. Si usted nos podría dar la opinión si le ha afectado en la investigación. Creo que aquí coincido tanto con el doctor Vivanco como con el doctor de la Hoz. Creo que igual hablar de investigación es muy vasto. La investigación clínica, la investigación que hacen los chicos de pre y de residencias médicas, efectivamente se vio mermado por la poca disponibilidad al acceso a los expedientes clínicos, pero por otra parte, creo que algo que sí pudimos nosotros ver aquí en el instituto, como con otros institutos de la universidad, es adaptarse y aprovechar el momento para hacer redes mucho más sólidas de investigación. Y el día de hoy, gracias a el adaptarnos a estas nuevas tecnologías, somos parte o hemos sido parte o hemos visto redes de colaboración muy grandes que antes era difícil establecer. En este trayecto de la pandemia, institucionalmente hemos visto cómo hay gente en nutrición, gente en psicología, gente en medicina, que ha enviado estas encuestas. Es una forma diferente de hacer investigación. Creo que el COVID es una enfermedad, el término pandemia aplica incluso en la investigación, en el ámbito social, económico, cultural, y hacer ese tipo de investigación hoy pudiera ser una área de oportunidad. Para la gente que hace investigación básica, la gente que dejó experimentos a la mitad, seguramente ha habido unas pérdidas incalculables de recursos, pero también reconocer que se ha abierto una nueva área de oportunidad utilizando los recursos, la forma. Hoy vemos grandes redes de colaboración. Cuando uno ve lo que está saliendo de COVID o de áreas de investigación relacionadas con COVID, ve unas muestras muy grandes que hubiera sido imposible en otro momento histórico diferente al que estamos viviendo. Y igual, yo no estoy diciendo que la investigación clínica es más deficiente que la básica o que la epidemiológica. Creo que hay que adaptar los modelos y pensar hoy que hacemos nosotros investigación en este instituto que nosotros llevamos a cabo mucha investigación clínica y también básica,
el incluir modelos de investigación epidemiológica. Creo que también eso es una área de oportunidad. Ese sería mi comentario. Con esta tengo mis dudas y dándole No se oye, doctor Pedro. Gracias, doctor Remes. Pues miren, se nos está terminando el tiempo, nos quedan 5 minutos nada más. Estoy leyendo un artículo y es la opinión de usted, a lo mejor nos salimos un poquito del tema. Dice, la vacuna desarrollada por la alianza Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 95%. Esto nos lleva a pensar que ya se va a lograr la vacuna. No sé, ¿los comprometo o se reservan su opinión? Ahí es cosa de ustedes. A ver, comenzamos, doctor Gustavo. Esa es la pregunta del millón. El que tenga la respuesta le damos el premio Nobel. Bueno, ese es mi comentario. okay. Doctor Remes. Sí, yo creo que esto es importante decirlo. Creo que el momento histórico de la pandemia, con el avance tecnológico, está viendo cosas que antes tardábamos 15 o 20 años en ver. Tenemos un virus que ayer cumplió un año, ayer fue el cumpleaños, ¿no? Y el día de hoy tenemos en evaluación más de 9 vacunas, 8 o 9 vacunas. ¿Cuál va a ser la buena? Creo que yo lo platicaba con una de las gentes que son parte del comité evaluador en México. Decía, no hay una que vaya a ser la buena, hay varias y se tiene que adaptar a la realidad de cada país. La vacuna de Pfizer, que necesita una cadena de menos 80 grados, no va a ser una vacuna viable en Latinoamérica, ¿no? A lo mejor es una vacuna viable en Europa. La vacuna de Moderna, que es la otra que ustedes están oyendo, es una vacuna que sale con fondos propios de investigación de Estados Unidos. Las vacunas que se están evaluando, creo que todas están llevando un riguroso proceso científico. Creo que al final del día no va a haber una, sino va a haber varias vacunas. Sí visualizo yo un panorama alentador, pero una vez que tengamos esa vacuna, hay que pensar en que hay que vacunar a toda la humanidad y eso nos va a tomar 1 o 2 años más. Entonces yo creo que la luz al final del túnel está un poquito cerca, un poquito lejos, como lo queramos ver, pero va a haber una luz. Esa es mi conclusión final. Gracias. Doctor Vivanco, ¿cuál es su opinión? Sin duda alguna, la vacunación por COVID es el tema hot por los que nos comentan y salen las noticias sobre la efectividad. Pareciera una competencia por ver qué vacuna es la que da un mayor porcentaje de eficiencia o efectividad. Es correcto. Si bien las 2 vacunas que mencionó el doctor Remestroche, la de Pfizer y la vacuna de Moderna, se proyectan como vacunas muy eficientes o eficaces, pues habrá que ver, todos sabemos que en vacunación, no solamente por tener un producto que es eficiente en producir inmunidad, significa que va a llegar a aplicarse. Los términos de seguridad son sin duda lo más importante. Es histórico porque estamos viviendo candidatos a vacuna que por primera vez hacen uso de tecnologías recombinantes. Ya no es una vacunación convencional a base de virus atenuados o de proteínas derivadas de un patógeno. Estamos hablando de vacunas genéticas que también habrá que visualizar en el largo plazo cuáles pudieran ser algunos de esos efectos como consecuencias adversas o en términos de seguridad. Entonces, yo no me atrevería a decir si la de Pfizer es mejor o no. Creo que habrá que esperar a los argumentos científicos sólidos que demuestren en términos globales, no solamente de eficiencia, sino de seguridad. Gracias, doctor Vivanco. Pues la pregunta era porque sabemos lo que estamos viviendo y nos urge la vacuna, ¿no? Quien sea, pero que ya esté la vacuna. Yo creo que eso es lo principal. Bueno, pues llegamos al término de este coloquio que es la calidad de la educación superior en instituciones extremas, análisis, propuestas y soluciones. Le agradecemos sus grandes aportaciones, doctor Gustavo Elías de la Hoz Herrera. Un saludo hasta Colombia. Muchas gracias por estarnos acompañando en este coloquio. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algunas palabras de despedida? Doctor Pedro Sí. Gutiérrez, ¿me permite la palabra? Sí.
Soy la doctora Noralia Ramírez Chávez de la Facultad de Odontología de aquí de Jalapa, de la Universidad Veracruzana. Quiero felicitar a los ponentes por todo lo que hablaron en relación a ciencias de la salud, que es muy interesante para nosotros. Quiero felicitarlos, de verdad son excelentes ponentes. Y saludar especialmente al doctor Gustavo de la Hoz, que hace 2 años estuve en su universidad para precisamente el Congreso de Raíces. Gracias a todos, gracias doctor Pedro, es usted muy amable, gracias por la conducción. Gracias. Pues gracias doctora, decirles que el chat estuvo muy interesante, nos mandan saludos, felicitaciones, que fue un gran panel y la verdad que me da gusto pues que ustedes hayan compartido su experiencia. Gracias, doctor Gustavo. Doctor Remes, ¿algunas palabras de despedida? No, gracias, muy agradecido con todos los asistentes, los compañeros que participaron y pues nada, seguirse cuidando y pensar que falta menos, ¿no? Cuídense mucho. Gracias. Doctor Vivanco, ¿alguna palabra de despedida? Agradecer la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, pues gracias. Pues agradecemos a toda nuestra audiencia que nos estuvo escuchando a través de los diferentes medios y los del chat. Le agradecemos toda su participación, excelente comentario y muchas felicidades a los 3 grandes panelistas. Me despido, que pasen muy buenas tardes.